frente a toda la familia, su hijo le dio una mejilla. La viuda y la maestra retirada Ruth Langley no lloró. Su único hijo y anteriormente heredero confiable, Jordan, se rió entre dientes y agarró más vino. Su nombre desaparecería por la mañana de su voluntad, su acción y todas las cuentas a las que había tenido acceso sin restricciones. Ella había sido su madre toda su vida. Ahora estaba a cargo de sí misma. Y los registros hablarían por ella cuando llegó por lo que él creía que se debía. Sin embargo, debo preguntar de dónde ves desde antes de continuar. No olvides suscribirte y dejar un comentario. El vapor se elevó en espirales suaves cuando el cuchillo cortó el pecho limpiamente. Ruth usó la toalla de lino, que estaba bordada con calabazas pequeñas, para limpiarse las manos y doblarse cuidadosamente al lado de la bandeja. Se giró para mirar la mesa. Excelente. Batatas glaseadas con una brillante salsa de arándano. Bajo la luz de las velas, la plata de su madre, pulida y brillante. 11 configuraciones de lugar. Hubo 4 generaciones en total. La puerta se estrelló. Ruth permaneció quieto. Los pasos le eran familiares. Jordan era pesado e impaciente. Entró sin decir hola. Cara, siguiendo de cerca, sus labios fruncidos, su maquillaje apenas oculta el estrés. Con sus abrigos a la mitad, sus 2 muchachos se arrastraron adentro y agarraron sus iPads de inmediato. La pequeña cerámica turquía que Ruth había comprado en una recaudación de fondos de la iglesia en 1993 fue derribada cuando Jordan arrojó sus llaves sobre la mesa del vestíbulo. Ruth respondió suavemente, sin acusación: «Llegas tarde». Me preocupaba, continuó. Jordan se rió. Prometimos llegar lo antes posible. Tráfico. Cara dio un paso adelante para darle a Ruth un abrazo rígido. Sin mirarla, dijo: «Huele bien». Ruth asintió, sin saber cuál era más genuino en ese momento, la frialdad o la adulación. Todos estaban sentados a las 3:08 de la tarde. En la cabeza de la mesa, Ruth tomó su lugar. Jordan miró su teléfono frente a ella. Ella se aclaró la garganta. «Simplemente quería expresar mi gratitud por tu presencia. Entiendo que no siempre es simple, pero...». Jordan no levantó la cabeza. ¿Podemos comer en lugar de escuchar el monólogo? De hecho, algunos de nosotros tenemos planes para más tarde. Los invitados experimentaron una ola de inquietud. Ruth miró al pavo que tenía cuidadosamente cortado, luego a los niños, luego a su vecino anciano. Aunque no llegó a sus ojos, ella sonrió. Todo lo que quiero es que comamos juntos sin que nadie sea grosero. Solo requirió eso. Jordan retiró violentamente su silla, haciendo que las piernas gritaran en el suelo. ¿Cruel? Él escupió. ¿Estás diciendo que soy grosero frente a todos? ¿Estás bromeando? Cara jadeó, intentando sostener su brazo. Jordan. Lo sacó. Llego. Incluso con mi familia, todavía no estoy a la altura. Todo está arruinado por ti. Cada año. Ruth respondió suavemente: «Por favor, hable más en silencio». No lo hizo. «Nunca creces», gritó. «Jugando a la víctima todo el tiempo. En la mesa, siempre actúas como el santo». «No estoy fingiendo», respondió Ruth. «Y no me estoy volviendo más fuerte». Luego se levantó y se movió en su dirección. Todos se congelaron. Él le dio un golpe. Como un plato caído, el boom destrozó la habitación. Agudo, pero no ruidoso. Ruth Said se puso en su asiento. Hubo un jadeo. Uno de los niños estalló en llanto. Cara dijo: «Jesús, Jordan», pero ella permaneció quieto. Ruth presionó suavemente sus dedos hacia su mejilla y se enderezó. Solo calor, sin sangre. Sus ojos permanecieron secos. Ella le dio una mirada seria. «Buenas noches» a la cara que una vez besó. Ella sacudió al bebé para dormir. Ella defendió al adolescente antes de los funcionarios escolares. Ahora podía ver bien al hombre. Ella murmuró: «Gracias», con una voz tranquila pero distinta. «Por ser tan claro sobre todo». Jordan parpadeó, sorprendido por su compostura. Murmuró: «¿Estás loco?», y se volvió para irse. Ruth permaneció en silencio. Suavemente, recogió un puré de papas en su plato con la cuchara de porción. La habitación no se movió.
Nadie sabía cómo responder. Ruth mordisqueó un poco. Masticado. Delicioso, dijo suavemente. En pedazos, la noche llegó a su fin. Cara apresuró a los niños. Algunos visitantes se quedaron, inciertos si proporcionar consuelo o huir. Ruth les dio una sonrisa a todos y les aseguró que no se preocuparan ni se olviden del pastel. Sus manos eran estables mientras empacaba las sobras y las distribuyeron como comunión. Ruth estaba de pie en la cocina sola, con un paño de cocina y un hematoma que no había ganado, cuando la puerta final se cerró y la habitación volvió a quedarse en silencio. Examinó el cadáver de pavor rasgado y ahuecado. Después de eso, ella fue a su escritorio, tomó asiento y escribió una frase en un bloc de notas. Gramó Vanessa una llamada de inmediato. A la mañana siguiente, ella levantó el teléfono y dijo: «Estoy lista para cambiar toda mi voluntad». El sol de la mañana se filtró a través de las persianas de la cocina en delgadas rayas doradas. Ruth se paró en el fregadero, frotando suavemente el costado de su cara con una cuchara fría. La hinchazón había bajado, pero el hematoma floreció profundamente debajo de su pómulo derecho. Una fisa fea de púrpura, bordeado de amarillo, del tipo que podrías fingir no era nada si no sabías que lo había causado. Ella no lloró. Ella no había llorado una vez. Pero mientras miraba al espejo del baño, cepilla en una mano, corrector en la otra, se dio cuenta de que esta era la primera vez que había cubierto algo que alguien más le había puesto. No es una arruga, ni una cicatriz, un hematoma. Su teléfono zumbó en el mostrador. Cara, no lo decía en serio. Por favor, no escalen. Ruth miró el mensaje. Sin saludo, sin duda, sin remordimiento. Sus pulgares se movieron con una velocidad sorprendente. No escalaré. Saldré. Ella golpeó el envío e inmediatamente encendió las notas de voz. Su voz era tranquila, profesional. 24 de noviembre, 7:13 de la mañana. Fotografiar la contusión facial del lado derecho. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:11 de la tarde ayer. Testigos presentes. Tomó la foto, luego tomó otra, registró el tiempo en su planificador, se desplazó a través de sus llamadas perdidas. Uno de Jordan, ninguno de Cara. Ella aprovechó el icono del correo de voz y guardó su mensaje en una carpeta bloqueada. Siempre llevas las cosas demasiado lejos. Me empujaste. Lo sabes. Ella cambió el nombre del archivo Justificación MP3. A las 8 de la mañana, el sedán azul de Lidia llegó a la acera. Ruth abrió la puerta antes de que pudiera tocar. «¿Desayuno?». Lidia preguntó suavemente, los ojos escaneaban la cara de Ruth. Ella no reaccionó ante el hematoma, no fingió no verlo, solo esperó. Ruth asintió y agarró su abrigo. Se sentaron en una cabina tranquila en un café de la esquina. Huevos, tostadas, café tibio. Ninguno de ellos bebió. Ruth agitó la suya, la cuchara golpeando contra la cerámica como un metrónomo lento. Lidia finalmente preguntó, ¿quieres hablar de eso? Ruth no levantó la vista. No fue la bofetada. Lidia parpadeó. Ruth continuó, era lo natural que se sentía para él, como si hubiera estado esperando una razón. Lidia no habló. Ella no necesitaba hacerlo. Su mano alcanzó la mesa y descansó suavemente sobre la de Ruth. Ruth exhaló por su nariz y sacudió la cabeza. Creo que finalmente he terminado de jugar el juego, pero él es mi hijo. Comieron en silencio. Ruth no tocó su brindis. De vuelta en la casa, Ruth sacó la caja de fuego desde la parte trasera del armario del pasillo. La cerradura de la combinación hizo clic como un pequeño tiro de advertencia. En el interior, carpetas etiquetadas como escritura, voluntad, educación de Jordan, política de vida. Ella colocó cada documento en la mesa del comedor, la misma mesa donde la salsa de arándanos se había congelado bajo la luz de las velas justo el día anterior. Ella sacó un resaltador del cajón de basura y dibujó una gruesa línea amarilla a través de su nombre donde quiera que pareciera. El timbre sonó, pero Ruth no lo respondió. Ella ya estaba de vuelta en su escritorio, escribiendo a Vanessa Green, abogada de bienes. Asunto, solicitud de revisión urgente. Vanessa, estoy lista para avanzar con una revisión completa de la finca. Jordan ya no es nombrado en ningún documento, pasado, presente o futuro. Por favor avise los próximos pasos. Estoy disponible en cualquier momento. Ruth Langford. Presionó enviar, luego cerró la computadora portátil y miró por la ventana. Afuera, el viento había recogido hojas dispersas. El invierno estaba esperando. También lo fue la justicia. Su teléfono intervino 10 minutos después. Vanessa, veamos en persona.
Esto no será simple, pero será definitivo. Ruth se apartó de la ventana. El hematoma en su mejilla se dolía contra el tirón de su piel mientras sonría, apenas. Al día siguiente, conoció a Vanessa. La almohadilla legal se sentó frente a ella como una confesión. Su nombre fue impreso en la parte superior del guión ordenado de Vanessa, seguido de un encabezado que hizo que el estómago de Ruth se apretara ligeramente, a pesar de sí misma. Estructura testamentaria actual, Ruth Langford. Debajo de él, una columna ordenada. Albacea, Jordan Langford. Beneficiary o Principal, Jordan Langford. Beneficiarios contingentes, ninguno. Vanessa ajustó sus gafas y levantó la vista. Esta es la versión de 2017. ¿Sigue siendo exacto? Ruth miró las palabras, su nombre, apilado como si estuviera conectado. No, dijo. Ni siquiera cerca. Vanessa se recostó ligeramente, mirándola con cuidado. Dime lo que estás pensando. Ruth no dudó. Quiero comenzar de nuevo por completo. No recibe nada. No la casa, en la política, no una pierna de Scylla. Las cejas de Vanessa se levantaron, pero no en el juicio. En solidaridad. Muy bien, dijo. Reestructuraremos todo, pero quiero guiarlo a través de lo que eso significa legalmente. Ruth asintió. Sus manos estaban dobladas con calma en su regazo, pero su pie golpeaba debajo de la mesa, traicionando la carga que la atraviesa. Vanessa continuó, necesitaremos una estrategia de desheredancia escalonada, limpia, específica e inmune al concurso. Cuanto más hermético lo hagamos, menos probable es que lo intente. Ruth no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, incluya una condición. Vanessa hizo clic en su pluma. ¿Qué tipo de condición? Ruth exhaló. Que cualquier instancia de agresión física, pasado o futuro, anula todos los derechos de forma permanente. Sin reincorporación. Vanessa hizo una pausa. Eso es fuerte, pero necesitarás pruebas. ¿Tienes testigos? Ruth sonrió por primera vez esa mañana. Estaba seco, casi divertido. 13, dijo. Todos se quedaron para pastel. Vanessa parpadeó. ¿En serio? Me abofeteó en el Día de Acción de Gracias. Casa llena. Vanessa enderezó su postura. En ese caso, agregaremos un descalificador basado en el comportamiento. También incluiremos una cláusula de protección. Si intenta usar angustia emocional o manipulación mental para argumentar para la tutela más tarde, es automáticamente nulo. Ruth miró por la ventana. Un cuervo aterrizó en la barandilla afuera, con la cabeza inclinada, los ojos negros parpadeando contra el sol de la mañana. Hada de Lidia el albacea, dijo. Ella lo ha visto todo. Vanessa asintió, ya tomando notas. El viejo se abrirá a su lado, sus páginas amarilladas en los bordes. Ruth pasó los dedos por el margen del nombre de Jordan, como si lo borrara. Recuerdo haber escrito esto después de que mi esposo murió, dijo en voz baja. Pensé que Jordan me protegería si alguna vez no pudiera protegerme. Vanessa miró. Te estás protegiendo ahora. Ruth sonrió de nuevo. Este llegó a sus ojos. Sí, dijo. Soy. Para cuando terminaron, la nueva estructura se redactó a lápiz en 3 páginas frescas. Vanessa golpeó sus uñas contra la mesa una vez, luego miró a Ruth. Esto llevará una semana finalizar. Notarización, presentaciones y prepararé una versión digital con una declaración jurada de vídeo. Necesitaremos que vuelvas por eso. Ruth asintió. Traeré mi propio lápiz labial la próxima vez. Ambos se rieron entre dientes. Vanessa se puso de pie y extendió su mano. Esto no será fácil. Él retrocederá. Estoy contando con eso, dijo Ruth. Que lo intente. Esa noche, Ruth se sentó en su escritorio, el suave brillo de su lámpara de lectura calentando la esquina de la habitación. Sus nuevos borradores de testamento fueron metidos en una carpeta etiquetada como control, no comparta. Estaba a punto de iniciar sesión en su correo electrónico cuando la pantalla parpadeó. Un nuevo mensaje. Línea de asunto, registrarse, desde Jordania. Mamá, Cara y yo estamos un poco preocupados por ti. ¿Podemos venir a hablar? Ruth lo miró durante mucho tiempo. Entonces ella sonrió. Sintió que estaba cambiando. Bien. El timbre sonó a las 6:47 de la tarde afilado. Antes de lo que Ruth esperaba, tomó un último aliento, revisó la grabadora de audio escondida detrás de una servilleta en el arreglo floral en la mesa de la consola y abrió la puerta. Jordan se paró en una camisa presionada, brazos cruzados, mandíbula. Cara se cernía detrás de él. Sus ojos se lanzaron entre la cara de Ruth y el marco de la puerta, como alguien preparándose para una sala del tribunal en lugar de una conversación. Entra, dijo Ruth con suavidad practicada. Se movió a un lado, dejándolos pasar. Su tono estaba tranquilo, su acero de columna. Se establecieron en la sala de estar.
Cara se encaramó en el borde del sillón. Jordan permaneció de pie, su postura en algún lugar entre casual y enrollado. Ruth ofreció té. Nadie aceptó. Jordan rompió el silencio. Solo queríamos despejar el aire. Ruth asintió una vez. Por supuesto. Cara se inclinó hacia adelante, la voz baja y preventiva. Ha estado trabajando en algunas cosas. Estrés, cosas de la infancia. Sabes que él no siempre maneja bien la emoción. Las manos de Ruth permanecieron dobladas en su regazo. Veo. Cara se presionó. No se trataba de ti. No precisamente. Y nos sentimos terribles por lo que sucedió. Jordan Cordo. ¿Te refieres a lo que ella provocó? La habitación se detuvo. Ruth parpadeó una vez, lento. Te provos. Jordan se encogió de hombros. ¿Sabes cómo puede ser? Ruth no se movió. ¿Cómo es eso? Se movió. Controlar, juzgar, justo, siempre hay algo contigo. La forma en que hablé en la mesa, preguntó, voz suave como la franela. La forma en que dije que esperaba que pudiéramos compartir una comida amablemente. Cara alcanzó la mano de Jordan. No lo tomó. Ella lo está girando, murmuró. No, dijo Ruth, su voz ahora aterriza limpiamente. Estoy citando. Durante 32 minutos, se sentaron, hablaron, bailaron alrededor de la responsabilidad como si fuera una mina terrestre. Jordan nunca usó la palabra lo siento. Nunca usé su nombre. Él seguía diciendo tú, como si fuera un problema para arreglar en lugar de una persona a la que enfrentar. Ruth asintió en todos los momentos correctos. No se pidió nada. Argumentó nada. En un momento, ella se puso de pie y regresó con pastel. Calabaza, ligeramente condimentada. Un toque de canela. Siempre te gustó esto, ese él dijo mientras ella le sirvió una porción. Jordan no lo tocó. Cara también. Un bocado, luego dejó su tenedor. Cuando se fueron, Ruth se paró en la puerta hasta que sus luces traseras desaparecieron. Entonces ella lo bloqueó. Regresó a la sala de estar, levantó la servilleta de la consola y detuvo la grabadora. La pequeña luz roja parpadeó. De vuelta en su oficina, la conectó a su computadora portátil y guardó el archivo como visita de Langford, registrada el noviembre del 25. Ella adjuntó el archivo en un correo electrónico a Vanessa Green. Asunto, conversación grabada, Jordan y Cara. Vanessa, adjunta, es el audio completo de su visita, con el tiempo de tiempo e ininterrumpido. Como escuchará, sin admisión, sin disculpas, pero muchos derechos. Creo que esto confirma la cláusula de comportamiento y apoya los próximos pasos inmediatos con respecto a la propiedad. Piedad. Era casi la medianoche cuando Vanessa respondió. Asunto, confirmado. Estoy iniciando la transferencia de la propiedad para la casa a primera hora de la mañana. Jordan se eliminará completamente como titular de la escritura sucesora. Ruth se sentó, leyéndolo 2 veces. Afuera, el viento crujió a través de los pinos. En su habitación, el olor a canela todavía permanecía en el plato de pastel junto a la ventana. Ella no se sintió triunfante. Ella se sintió clara. El documento se deslizó por el escritorio de Vanessa como una pieza final de ajedrez. Ruth no parpadeó. Su nombre, Ruth Evelyn Langford, se mantuvo firme en la parte inferior con tinta azul fresca, una firma más precisa que emocional. Vanessa engrapó la página final y entregó una copia prístina. Efectivo de inmediato, su casa se lleva a cabo bajo el Langford Irrevocable Living Trust. Sus Sir Lydia Farrow. Jordan Langford no tiene reclamo legal, interés o designación futura, revocable o de otro tipo. Ruth tomó la carpeta suavemente, como un artefacto delicado. ¿Está hecho?, preguntó ella. Vanessa asintió. Está hecho. Afuera, el viento de diciembre le mordió las mejillas mientras caminaba hacia su auto. Ella no se apresuró. Los papeles de confianza estaban metidos dentro de su bolso de cuero, sellados con un broche de latón. Cuando llegó a casa, encendió la chimenea y preparó una taza de té negro endulzada con miel. La taza calentó sus palmas mientras entraba en su estudio y abrió el sobremarcado de Vanessa Green. Aviso patrimonial de intención testamentaria revisada. Ruth eliminó la letra de una sola página, impresa en un elegante membrete. Era Breve, Limpio Waipateni. Esta carta confirma la revisión completa e inmediata de la última voluntad y testamento de Ruth Evelyn Langford. Jordan Langford ha sido eliminado como beneficiario y sucesor de todos los bienes inmuebles, activos financieros y desembolsos de políticas, a partir del 1 de diciembre de 2023. Ella imprimió una segunda copia. Entonces ella lo enmarcó. Lo colgó junto al retrato familiar de 1998, el que tenía Jordan cuando era adolescente, los brazos colgados de sus hombros como un príncipe que no sabía que su corona fue prestada. A la mañana siguiente, Jordan llamó a la cooperativa de crédito que siempre había manejado sus asuntos.
Quería verificar el acceso conjunto a la cuenta de ahorros de Ruth, la que una vez había abierto con el comoceo firmante en caso de emergencias. Le dijeron que el acceso había sido revocado formalmente. Trató de verificar su identidad. Las preguntas de seguridad fallaron. Fue bloqueado del portal en línea. Llamó a su teléfono. Sin respuesta. Llamó de nuevo. Ruth escuchó los correos de voz mientras cortaba manzanas. Mamá, esto es una locura. Solo necesito hablar. No es así como operan las familias. Estás siendo emocional. Ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Cara se está volviendo loco por la hipoteca. Lemaine de Vuelta. Ella los guardó en una carpeta etiquetada como audio de justificación. Luego llamó a su contador. La Fundación Langford Family Grant había operado en silencio desde que falleció el esposo de Ruth. Cada año, Jordan había recibido $12,000 para apoyar su trabajo empresarial. Una subvención sin supervisión que se suponía que fomentara la innovación heredada. Ruth nunca preguntó cómo se usaba el dinero. Ella solo esperaba que lo mantuviera atado a algo. Ahora ella lo sabía mejor. Redirige todos los desembolsos, le dijo a su asesor. Cara y Jordan ya no están afiliadas al fondo. ¿Y dónde, señorita Langford? Diblíquelo, dijo, entre la beca de reingreso de mujeres adultas en Northeastern y la subvención de capacitación de hospicio sobre la que hablé con Lidia. El asesor detuvo, luego dijo suavemente, ese es un cambio poderoso. No es venganza, dijo Ruth. Es reparación. 3 días después, su timbre sonó. Ruth observó a través de la mirilla mientras un hombre en caques se acercaba a su porche. Mensajero. Ella abrió la puerta. Le entregó un sobre delgado blanco, sellado de cuidado. Dirección de devolución, Vanessa Green, abogada. Dentro estaba la copia impresa de la letra enmarcada, más una nota sellada más pequeña. Hemos presentado la confianza con el condado. Tu casa está legal en Firewall. No hay cláusula de concurso activa. Piedad lo archivó debajo de su acción. Luego se hizo un almuerzo de sándwich de pavó, sobrantes de relleno y sabor a arándano. Los mismos ingredientes desde el día en que la golpeó. Esta vez, servido frío, al igual que su resolución. Más tarde esa noche, su computadora portátil se hundió. Nuevo correo electrónico de Cara Langford. Asunto, por favor, Ruth. Sé que las cosas se pusieron mal. Jordan ha estado en espiral. No pensamos que realmente llegaras tan lejos. Podríamos perder nuestra casa. ¿Podemos hablar? No nos cortes por completo. Cara. Ruth miró la pantalla, luego cerró la computadora portátil. Ruth no respondió al correo electrónico de Cara. Ella no necesitaba hacerlo. Algunos mensajes merecían solo un cierre tranquilo de la pantalla, la forma en que cerraba un libro al que ya conocía el final. En cambio, se puso el abrigo de lana, el que tenía los botones de espejo y perla deshilachados, y se dirigió a la oficina de su asesor financiero. El aire frío le pidió los pulmones, pero el dolor no era desagradable. Mantuvo su alerta, despierta, viva. Me gustaría reasignar a mi beneficiario de Rotira, dijo tan pronto como se sentó frente a Tom Greer, su asesor de 12 años. Tom levantó la vista de su monitor, las cejas levantadas. «De Jordan». Ruth asintió. «Para Dana Perner, la hija de Lydia». Tom se inclinó ligeramente hacia atrás, parpadeando. «La enfermera de hospicio». Ella estaba allí cuando Lydia perdió a su madre. Ella me ayudó a entender lo que significa quedarme junto a alguien sin tratar de controlarlo. No dijo nada para un ritmo, luego golpeó el teclado. «¿La quieres como única beneficiaria?» «No», dijo Ruth. «La quiero como sucesor. Lydia primero, Dana en segundo lugar, pero ninguno de los dos me abofeteará en una mesa». La reunión duró 42 minutos. Se peinan a través de cada cuenta, ahorros, corretaje, cede a largo plazo. El nombre de Jordan fue sacado de cada uno. Donde sus iniciales habían sido garabateadas en formas antiguas, Ruth ahora agregó una cláusula, estandarizada y notarada para cada documento financiero en el futuro. No se permitió ningún concurso legal, activa la política de desheredamiento de un solo ataque. Ella repitió la línea en voz alta una vez, dejando que el sonido se asentara en el aire entre ellos como un juramento. Tom le ofreció un agua. Ella se negó. Esa noche, Ruth se sentó frente a su computadora portátil en su guarida, enmarcada por el zumbido bajo de la chimenea. Abrió una ventana para una mejor luz y se cepilló su cabello detrás de una oreja, luego hizo clic en la plataforma que Vanessa había configurado, un portal seguro con un notario digital. Ella leyó el guión lentamente, pero cuando llegó el momento de hablar, se desvió de él. «Mi nombre es Ruth Evelyn Langford. Este es mi vídeo final, lo hará». Su voz era uniforme, no dramática, simplemente clara. «Si estás viendo esto, significa que he pasado. Y este no es un momento de dolor. Es un momento de instrucción.
Explicó la estructura, los sucesores nombrados, las asignaciones de financiación. Sin lágrimas. Al final, miró directamente la cámara. Me golpeó. Así que golpeé la línea con su nombre. Ella presionó parar. El vídeo superpuesta automáticamente, tu tiempo de tiempo y encriptado. Un pin confirmó su sumisión. Ella cerró la pestaña, luego entró en la cocina y se vertió una copa de vino blanco. No fue una celebración. Fue calibración. El timbre sonó. Ella revisó la mirilla, mitad esperando cara, pero en cambio era un mensajero con una chaqueta azul cobalto. Entrega para la señora Ruth Langford. Ella firmó. El sobre era simple. No hay logotipo, pero cuando lo abrió, su estómago se volvió. Dentro, un formulario de referencia. Verificación del empleo. El nombre de Ruth se imprimió claramente en la segunda línea. Referencia proporcionada para Jordan Langford, posición, oficial de finanzas regionales aplicadas. Contacto verificado, Ruth Langford, árbitro de personaje personal. Ella nunca había firmado esto. Nunca me han preguntado. Sus manos temblaron por primera vez en semanas, pero no por miedo, por una claridad tan fría que ardía. Ella levantó el teléfono y marcó el número que figura en el formulario. Una mujer respondió, buenas tardes, departamento de nómina. La voz de Ruth era tranquila pero puntiaguda. Esta es Ruth Langford. No autoricé mi nombre para ser utilizado como referencia para Jordan Langford. Por favor, retírelo de inmediato y me gustaría eso por escrito. Una pausa en el otro extremo. Sí, señora. Corregiremos el archivo de inmediato. Ruth colgó. Luego se recostó, la copa de vino no tocó y le susurró a nadie en particular, todavía me está usando. A la mañana siguiente, Ruth hizo su llamada mientras la tetera se calentaba en la estufa. Langley Regional Finance, respondió la recepcionista. Esta es Ruth Langford. Fui incluido como referencia personal para Jordan Langford sin mi conocimiento o consentimiento. Quiero mi nombre eliminado de inmediato. Hubo una pausa, unos pocos clics y luego una voz sorprendida en el otro extremo. Entiendo. Lo siento, señorita Langford. Escalaré esto a recursos humanos de inmediato. Haz eso, respondió Ruth, su voz suave como satén, pero L y Ned con acero. Y envíame confirmación por escrito. El correo electrónico está bien. Lo espero antes del mediodía. A las 10:17 de la mañana, llegó. Querida señora Langford, nos disculpamos sinceramente por la falta de comunicación. Su referencia se ha retirado formalmente y su información de contacto purgada desde nuestros archivos. Se ha notificado al candidato que su apoyo ya no es válido. Saludos cordiales, Elaine Torres, directora de Recursos Humanos. Ruth leyó el correo electrónico 2 veces, no porque dudara del resultado, sino porque quería sentir cada centímetro de ese corte. Luego hizo algo que no había hecho en meses. Ella abrió el gabinete debajo de la impresora y sacó la carpeta de acordeón etiquetada como lo que usó. En él había antiguas formas de refinanciamiento de 2022, las que había presentado sin volver a visitar, confiando en el momento en que las investigaciones de Jordan sobre la racionalización del papeleo habían sido inofensivos. Pero como ella parecía más de cerca ahora, algo atascado. En la tercera página de un documento de preaprobal de hipoteca, su firma apareció en tinta azul, inclinada, con loquedad, a diferencia de la suya. Ella entrecerró los ojos, sostuvo la página hasta la luz, la comparó con una nota que había escrito a mano el día anterior. No eran lo mismo, ni siquiera cerca. Su nombre había sido forjado. Tomó una foto del documento y envió un mensaje de texto a Vanessa directamente. Encontró firma forjada en una aplicación de refinanciamiento. Parece que Jordan usó mi nombre sin consentimiento. ¿Nos escalamos? Un momento después, Vanessa respondió, sí. Estoy redactando una alerta de fraude con un aviso legal suave. Sin presionar cargos todavía, pero esto bloquea su credibilidad financiera. Reenvía todo lo que tienes. Ruth escaneó el documento, agregó una nota y hizo clic en enviar. La tetera silbó desde la cocina como una advertencia final. Apagó el quemador, vertió el agua y luego abrió su computadora portátil nuevamente. Ella cambió todas las preguntas de seguridad. Primera mascota, apellido de soltera de la madre, calle en la que creció. Cada contraseña se convirtió en una combinación críptica de números y declaraciones que solo ella entendería. Mi casa, mi nombre, mis reglas. Midas cambio de manos, 2023. No es el PIN de tu madre. Luego vinieron los contactos de legado digital. Ella quitó a Jordan, agregó Lidia, luego Dana, luego Vanessa. Nadie más. Incluso limpió los correos electrónicos de recuperación de todos los dispositivos que Jordan había ayudado una vez a la creación hace años, los que había dejado sin tocarse de costumbre. Era casi la medianoche cuando Lidia llamó.
Ruth, dijo sin aliento, necesitas escuchar esto. Ruth se sentó. ¿Qué ocurre? Revisé la configuración de su enrutador. Mencionaste que tu internet se sintió más lento, ¿verdad? Sí. Bueno, encontré un dispositivo invitado registrado en su red. Uno con una dirección IP enmascarada, falsificada para parecer una tableta. El corazón de Ruth se enfrió. Fue mío. No, dijo Lidia. Estaba vinculado a un quemador Gmail. Rastreé el inicio de sesión, y creo que es el de Jordan. Ha estado accediendo remotamente a su red. El pecho de Ruth se apretó. No con miedo, sino enfoque. ¿Por qué? Lidia dudó. Podría estar mirando la actividad. Podría estar esperando interceptar correos electrónicos de recuperación de la cuenta. Podrían ser ambos. Ruth no habló. Lidia finalmente agregó, ¿quieres que lo bloquee y ejecute un barrido completo? No, dijo Ruth en voz baja. Quiero que lo dejes conectado el tiempo suficiente para que plantee lo que él cree que está robando. A las 2:17 de la madrugada, Ruth se sentó con las piernas cruzadas en el piso de su estudio, con la cara tenuemente iluminada por el brillo de un viejo iPad que no había tocado en meses. Lidia dormía en la habitación de invitados. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo del calentamiento de la impresora en la esquina. En la pantalla del iPad apareció una notificación. La cuenta iCloud de Jordan Langford se ha actualizado. La cuenta todavía estaba conectada. Ruth aprovechó las aplicaciones, cuidadosa, metódica. Su mensaje estaba sincronizando. Ella hizo clic en abrir el archivo. El primer hilo fue con Cara. Ella está actuando de nuevo, escribió Jordan. ¿Entraste en la cuenta bancaria? Todavía no, respondió Cara. Ella es paranoica desde el día de Acción de Gracias. Bueno, ella debería serlo, escribió Jordan. La abofeteaste frente a todos, Jordan, respondió Cara. Y todavía se quedaron para el postre. Ella cueva. Cara o morir intentando, escribió Jordan. Ella estará muerta en una década. Solo tenemos que sonreír hasta entonces. Ruth miró las palabras. El frío floreció en su pecho, luego desapareció, reemplazado por una calma tan aguda que se sintió quirúrgica. Ella captura de todo. No solo ese mensaje, sino la cadena anterior. La burla, la estrategia, la conspiración. Luego abrió su correo electrónico cifrado a Vanessa y adjuntó el archivo zip. Asunto, evidencia digital, lenguaje, intención, negligencia, planificación. Vanessa Verjanto. Esto confirma la premeditación, la manipulación y el desprecio. Me gustaría comenzar una declaración jurada digital completa y quiero ese último mensaje en mi archivo. Página superior. Piedad. Por amanecer, el plan estaba en movimiento. Lidia llamó a su contacto, un consultor de ciberseguridad llamado Amari, quien llegó esa tarde con un caso continuo y un comportamiento tranquilo. Ruth ofreció té. Amari aceptó. Se sentaron uno al lado del otro en el piso del comedor, cables que serpentean entre puntos de venta y puertos como centinelas tranquilas. Amari desconectó todos los dispositivos inteligentes de la casa, la cámara del timbre, el altavoz de la cocina, el termostato, incluso la lámpara de lectura activada por voz de Ruth. Limpie la pizarra, dijo Amari. Sin seguimiento, sin escuchar, solo tú. Gracias, respondió Ruth. Su voz no se sacudió. El sistema de seguridad se actualizó a una red privada, no visible para ningún dispositivo previamente conectado. Se instaló on firewall. Registro de actividad habilitado. El correo electrónico del quemador de Jordan fue bloqueado. Su perfil fantasma borrado. Cualquier rastro de su acceso a Internet de Ruth, Gunn. Luego vino el iPad. ¿Quieres que lo firme? Amari preguntó. No, dijo Ruth, sosteniéndolo en ambas manos. Ya lo hice. Ella se restableció la fábrica del dispositivo, con las manos estables, la mirada centrada. La pantalla se volvió negra. Cuando regresó, era suyo solo de nuevo. Lo escabulló en el cajón de su escritorio como un arma limpia. Más tarde esa noche, la impresora giró a la vida. Ruth vio emerger la hoja. El papel era nítido. La fuente estaba clara. Ella estará muerta en una década. Solo tenemos que sonreír hasta entonces. Lo recortó al frente de su nueva carpeta Red Legal, la que Vanessa mantuvo toda la voluntad actualizada y los materiales de confianza. Por encima, en una etiqueta blanca en blanco, escribió una sola palabra en mayúsculas. ¿Por qué? Luego deslizó la carpeta en su cajón de fuego. Su teléfono zumbó. Un mensaje de Vanessa, lo tengo. Registro completo asegurado. El lenguaje agrega peso a las cláusulas de abuso físico y financiero. Estás construyendo una fortaleza, Ruth. Ella respondió, brick by brick.
La reserva educativa de Langford se había quedado inactivo durante años, no se tocó desde que Jordan se retiró de la universidad comunitaria y giró para un trabajo independiente a medias. Ruth abrió el resumen de la cuenta con una respiración lenta y medida. $42,580.76, el dinero que ella y Harold habían destinado una vez para las segundas oportunidades de su hijo. Ella lo había aferrado más tiempo de lo que debería, esperando, rezando. Pero ahora estaba financiando algo completamente diferente. Ella marcó al gerente de confianza justo después del horario de apertura. «Estoy cerrando el Langford Trust», dijo. «Efectivo inmediatamente». «Un ritmo, entonces un cuidadoso, ¿y las instrucciones de desembolso?» «A la beca Harold Langford Memorial, creada a partir de esto. Usa la cantidad completa». «¿Para qué solicitantes?» «Adultos que regresan a la escuela después del trauma doméstico. Sabrán qué decir. Siempre lo hacen». Esa misma noche, Ruth llegó a la caja fuerte de fuego y recuperó una carpeta gruesa en relieve. Langford Family Trust, el original con la columna vertebral atada a la cinta y la firma de Harold en tinta azul marino en la portada. Durante años, se había sentido sagrado. Ahora se sentía desactualizado, peligroso, incluso. Ella lo llevó a la mesa del comedor y encendió una vela cónica. Las páginas crepitaban mientras las volteaba, sus dedos detenían el nombre de Jordan una y otra vez. Heredero incondicional, decía una cláusula. Sucesor de todos los activos, leyó otro. Ella leyó cada palabra. Luego, Rose llevó la carpeta a la trituradora y la alimentó, página por página. Cada hoja sonaba como un veredicto, no enojado, no apresurado, final. Al final, solo existía un nombre en su mundo legal, el de ella. 3 días después, Ruth abrió la puerta de su casa a una mujer con jeans y una chaqueta equipada con una bolsa de cámara compacta colgada sobre su hombro. Se presentó como Celine, la documentalista Vanessa había organizado. «¿Estás realmente bien filmando esto?», ella preguntó suavemente. «No estoy aquí para sangrar», respondió Ruth. «Estoy aquí para construir algo». El título del proyecto había sido idea de Ruth, Cuando los hijos golpean. Celine configura la cámara en la cocina. Ruth no ensayó. Ella no dramatizó. Ella simplemente recreó el Día de Acción de Gracias. Manos cepillando aceite de oliva sobre un pavó. Los ojos se centraron en la estufa cuando recordó cómo la bofetada de Jordan había golpeado más que el aire de sus pulmones. «No solo me golpeó», dijo. «Me borró. Entonces, reescribí todo el registro». Ella compartió la foto de moreteras, los mensajes de texto con cara, el audio de acción de gracias. Luego miró directamente a la lente y dijo, «Esto no es venganza. Es documentación». La orden de restricción vino después. Vanessa presentó la foto médica, los registros bancarios, las capturas de pantalla del iPad y el rastreo de correo electrónico del quemador. Juntos, formaron una narrativa hermética: abuso emocional, manipulación financiera, asalto físico y vigilancia digital. El juez apenas miró antes de estampar el archivo. Concedido, validez de 3 estados, sin contacto, mínimo de 300 pies. Celine regresó una semana después con un corte aproximado del PSA. Ruth lo miró solo, sentado UPRIGHT en el sofá con las luces apagadas. Las imágenes se abrieron en la mesa de comedor vacía desde esa noche. Su voz, baja, incluso, se reprodujo sobre imágenes del hematoma que se desvanece. Luego vino la captura de pantalla, ella estará muerta en una década. Solo tenemos que sonreír hasta entonces. El vídeo no terminó con música, sino con silencio. Texto blanco en una pantalla negra, cada anciano merece seguridad, no silencio. Ella lo aprobó con una sola palabra, broadcast. La Fundación Nacional de Justicia, el DERS, enviada por correo electrónico 2 días después. Asunto, PSA aprobado para la distribución nacional. Ruth, tu historia ayudará a más personas de las que puedas imaginar. Nos sentimos honrados de compartir tu voz. Equipo NEGF. Mientras tanto, Jordan se desvió en una órbita diferente, se cortó de sus cuentas, su red, su nombre. Todavía estaba desempleado, todavía enviando solicitudes vagas a parientes separados, todavía ajeno a cuán completamente se había cerrado la puerta. Cara había dejado de tratar de suavizar las cosas. Ruth no había tenido noticias suyas en semanas. Las únicas actualizaciones que Ruth recibió fueron de su abogado, que ahora se refirió a Jordan no como su hijo, sino como la antigua fiesta nombrada. Ese jueves, justo cuando Ruth estaba vertiendo té, llegó un mensaje de Vanessa. Ruth, te han invitado a hablar en la Conferencia Nacional de Protección de Ancianos. Vieron el PSA. Te quieren al frente y al centro. Vi. Ruth exhaló lentamente, no sorpresa, reconocimiento. Ella escribió, asistiré, pero no estoy dando un discurso.
Estoy dando un precedente. Ruth se quedó detrás del podio en la Conferencia Nacional de Protección de Ancianos, su firma de voz, su postura inquebrantable mientras compartía su historia, no con ira, sino con razón. Ella relató la bofetada que comenzó todo, no por sorpresa, sino como un punto de pivote en una lección mucho más grande sobre los límites, la dignidad y la preparación legal. La habitación estaba en silencio, cada ojo fijado en ella, no solo como sobreviviente, sino como estratega. Cuando regresó a casa más tarde esa noche, sus talones hacen clic suavemente en el mosaico de entrada, no se sintió agotada. Ella se sintió precisa. Puso sus notas en el mostrador de la cocina, vertió un vaso de agua y miró por la ventana. La casa no solo se sentía callada. Se sintió fortificado. El comedor se veía igual, pero nada se sentía igual. Ruth colocó el tenedor final hacia abajo junto a la servilleta de lino de calabaza y dio un paso atrás. Su mano se demoró en la pulida silla Cherry Wood que una vez se sentó a Jordan. Ella no quitó la silla. Ella lo dejó vacía a propósito. Un espacio no olvidado, solo desocupado. Había sido un año completo desde el último día de Acción de Gracias. Un año desde la bofetada, el silencio que siguió y la tormenta. Ruth había respondido con papeleo, silencio y precisión. El hematoma en su mejilla se había desvanecido durante mucho tiempo. El papeleo no lo había hecho. Ella no necesitaba volver a ver el PSA. Ella no necesitaba releer las presentaciones judiciales. Su paz no vivía en esos. Vivía en la gente que llega ahora, brazos llenos de calidez y pastel. Lydia llegó primero con una tarta de limón y una risa que llenó el vestíbulo. Luego vino Dana del grupo de apoyo para cuidadores de Ruth, seguido de Marcus, una enfermera de hospicio que una vez había mantenido el codo de Ruth en un mal día de vértigo. La última fue Celine, la documentalista, sosteniendo una botella de vino y una copia vinculada de When Sons Hit, la transcripción complementaria del PSA. Ruth saludó a cada uno con abrazos. Sin formalidad rígida, que acabo de elegir una familia. No puedo creer que esta sea la misma casa, dijo Marcus, asomándose a la cocina. No lo es, respondió Ruth. Solo los huesos se quedaron. Se reunieron alrededor de la mesa mientras la luz del día se desvanecía y la luz de las velas calentaba las esquinas de la habitación. Celine tomó una foto tranquila de su asiento. No hay flash, solo un marco aún de Ruth rodeado de aquellos que se quedaron, aquellos que nunca golpearon. Como se sirvió el pavo y los platos llenos de arándano, judías verdes y el cuestionable relleno de pan de maíz de Lydia, Ruth se puso de pie, sosteniendo un sobredelgado en la mano. Se aclaró la garganta, no de los nervios, sino para la habitación aún. Esto es para cada uno de ustedes, dijo. Es mi voluntad. Seitzo Milan. Los ojos de Dana se lanzaron a Lydia, inseguro de que lo hubieran entendido mal. Ruth sonrió. Sin drama, sin anuncio, solo claridad, porque la claridad, dijo, es una forma de bondad. Pasó un sobre a cada invitado. En el interior, una carta impresa simple que describe su finca actualizada. No hay legales, solo hechos. ¿Quién obtuvo qué, por qué y que estaban fuera de los límites para siempre? La cláusula final se escribió en negrita, no hay una cláusula de línea de sangre, solo comportamiento. Estás en esto porque te presentaste con cuidado, no genética. El silencio permaneció un momento más. Entonces Lydia levantó su vaso, para comenzar de nuevo con los límites. Tintinearon anteojos. El corazón de Ruth latía estable. Después de la cena, Ruth sacó un libro de visitas de lino, el mismo del pasado de Acción de Gracias, donde cada miembro de la familia firmó su nombre y escribió una línea de gratitud cada sí. R. Lo abrió y lo colocó en el aparador, un bolígrafo a su lado, sin instrucciones. Uno por uno, sus invitados firmaron. Nadie preguntó sobre la página de Jordan. Nadie mencionó el espacio en blanco del año anterior. La ausencia dijo lo suficiente. Más tarde, mientras cargaba el lavavajillas junto a Lydia y tarareaba una vieja melodía de Nat King Cole, su teléfono zumbaba en la sala de estar. Se limpió las manos con una toalla y la revisó. Un mensaje de texto de Cara, todavía llora, pero nunca se disculpa. Ruth miró la pantalla. La tetera hizo clic detrás de ella, la habitación, de lo contrario, silenciosa. Ella no respondió. Algunos mensajes no son conversaciones. Son recordatorios. Caminó de regreso a la mesa, rellenó su té y recogió su propio sobre de la pila. Lea la línea de apertura en voz alta como una oración, para aquellos que elegí, no aquellos que heredaron. Ruth leyó la línea nuevamente, a los que elegí, no a los que heredaron, y dejó que su dedo rastree el borde del sobre una última vez antes de volver a colocarlo en la mesa. La tetera había dejado de silbar durante mucho tiempo. Su té se había enfriado, y aún así el texto de Cara permaneció en la pantalla, todavía llora, pero nunca se disculpa. Ella no respondió. En cambio, eliminó el mensaje y disparó el teléfono.
Por primera vez en meses, el silencio se sintió sagrado, limpio. A la mañana siguiente, Ruth abrió un documento de palabras en blanco y escribió 5 palabras: herencia y abuso, el marco de un sobreviviente. Ella los miró como si pertenecieran a otra persona. Pero no, estos eran de ella. Nacido del moretón que se había desvanecido pero nunca desapareció. Del nombre que una vez se sentó en la cima de cada confianza y ahora vivía en ningún lugar cerca de su papeleo. Comenzó a escribir, no como una víctima, ni siquiera como madre, sino como sobreviviente con una agenda. La guía no era emocional. Fue procedimiento. Instrucciones paso a paso para eliminar el poder notarial sin conflicto. Cómo construir una cláusula condicional en un plan patrimonial. ¿Qué cuenta como coerción? Cómo registrar la negligencia sin desencadenar sospechas. Incluyó líneas que la mayoría de las mujeres reconocerían demasiado bien. Te arrepentirás de esto cuando eres mayor. Después de todo, he hecho por ti. Pero él es tu hijo. Sus respuestas fueron escritas en negrita: el envejecimiento no es el consentimiento. El dolor no debe gratitud. La filiación no es un escudo. Al final de la semana, ella había formateado, nota al pie, y había subido el documento a elderjustice.org. Un clic tranquilo de enviarlo sello. Fue publicado el lunes siguiente. Los correos electrónicos comenzaron en cuestión de horas. Una mujer de Sarasota escribió: nunca supe cómo comenzar. Me acabas de dar un comienzo. Otro de Tecoume: él también me golpeó. No con sus manos, sino con silencio, vergüenza y apalancamiento. Un tercero: tomé mi nombre de vuelta. Me diste las palabras. Gracias. Ruth creó una nueva carpeta en su escritorio: hermanas sin decir. Ella guardó cada mensaje. Ella nunca respondió. Ella no necesitaba hacerlo. No estaban escribiendo para comenzar una conversación. Estaban escribiendo para terminar uno. Más tarde esa noche, reabrió su bóveda patrimonial encriptada y seleccionó el archivo de vídeo marcado versión final de Will Will. Ella hizo clic en agregar epílogo. Sin maquillaje, sin guión, solo su rostro, raíces grises y todo, cuadrado en el marco. Si estás viendo esto, dijo, significa que todavía no está en la habitación. Y tal vez eso duele. Pero tal vez también significa que estás rodeado de personas que nunca levantaron una mano en tu dirección, excepto para estabilizarte. Su voz no se sacudió. El perdón no es una cláusula en mi patrimonio. Es un proyecto personal, uno ya no le debo a nadie. Terminó el vídeo con una última línea: la curación no es un proyecto grupal. Subió el archivo y registró. A la mañana siguiente, llegó un pequeño sobre por correo. Sin dirección de devolución, sin escritura a mano. En el interior, una tarjeta de cumpleaños simple comprada en la tienda, sin nota, solo papel blanco en blanco donde podrían haber estado las palabras. Ruth no se estremeció. Lo trajo a la cocina, lo dejó caer sobre el mostrador y se vertió una taza de té fresco. Ella se tomó su tiempo. Solo entonces ella trituró la tarjeta. Esa noche, mientras caminaba por su jardín, el anochecer se aferró a Terciopelo y las hojas se crujían debajo de sus zapatos. Hizo una pausa junto al arbusto de romero y respiró profundamente. Ella recordó cuando Jordan la había ayudado a plantar, cuando sus manos fueron insensibles por el esfuerzo, no el derecho. Ya no se perdió la versión de él que nunca regresó. Ella simplemente reconoció que se había ido mucho antes de que su nombre fuera retirado. De vuelta adentro, publicó una actualización final de su perfil de justicia mayor: no necesitas que lo admitan. Solo necesitas dejar de sangrarlo. Al día siguiente, Ruth recibió una tarjeta. Ella sostuvo el sobre hasta la luz, inclinándola ligeramente, como si el significado pudiera aparecer donde las palabras se negaron. No había escritura a mano, ni dirección de devolución, solo una delgada porción de tarjeta de marfil brillante toque escondido dentro de un sobre liso, limpio, intacto e insultantemente en blanco. Sin amor, sin lo siento, sin nombre, solo ausencia doblada cuidadosamente. Se paró en su cocina debajo del suave zumbido de la campana de gama. El olor a manzanas horneadas aún se aferraba a las paredes del zapatero de anoche. Ella leyó el interior de la tarjeta nuevamente, esperando que tal vez se haya perdido una marca de agua de sentimiento o vergüenza. Todavía en blanco. Ruth puso la tarjeta suavemente en el mostrador de granito, abrió el cajón de la trituradora y la deslizó. El zumbido mecánico suave se sintió como puntuación, controlado, eficiente y final. Abrió su computadora portátil y escribió rápidamente a Vanessa Good, Esquire. Asunto: solicitud de confirmación, protecciones heredadas. Vanessa, por favor confirma que la cláusula sin contacto aún se mantiene. También me gustaría reconfirmar su aplicabilidad póstumo si alguna vez intenta manipular la apariencia después del hecho. La respuesta llegó minutos después. De Vanessa Good, sujeto: solicitud de reconfirmación, protecciones heredadas.
Ruth confirmed. La cláusula se mantiene en California, Oregón y Nueva York. Permisos digitales eliminados. Sin contacto póstumo, acceso o apelación legal posible sin desencadenar la reversión de desheredamiento total entre los fideicomisos. Está sellado. Se ha cerrado. Vanessa. Ruth sonrió, no de la reivindicación, sino por la estructura. A continuación abrió su configuración de redes sociales. En contacto heredado, seleccionó retirar. En ¿quién puede ver tus futuras publicaciones si te sucede algo?, escribió solo la familia elegida. Ella registró sin mirar atrás. Esa misma tarde, un productor de podcast le envió un enlace de Zoom por correo electrónico. Nos encantaría que te unas a nuestro próximo panel, Linaje Legal, proteger el envejecimiento contra el abuso de la línea de sangre. Ruth hizo clic en confirmar, luego hizo T. La semana siguiente, apareció en la pantalla, el chal suave gris cubierto sobre sus hombros, enmarcados por un telón de fondo y lavanda. El episodio se tituló You Hit. Edité. Su voz era lenta, incluso no temblaba. No solo cambié mi voluntad, cambié lo que significa testamento en familias como la mía. El panel de abogados asintió en silencio mientras explicaba cómo había construido cláusulas de recuperación, contingencias de fraude, descalificadores de abuso emocional y medidas de silenciamiento póstumo. No tienes que perdonar a alguien que los elimine, dijo Ruth. Solo tienes que competirlos. El productor le envió un mensaje después, esa última línea, eso va en la promoción. Esa noche, cuando Twilash borrosó el borde de su valla de jardín y el aire se volvió de la lavanda, se sentó en su escritorio y volvió a ver el clip del podcast, no para revivirlo, sino para asegurarse de que cada palabra aterrizó de la manera en que lo decía en serio. Cuando la pantalla se desvaneció a black, cerró el navegador y se volvió hacia la pared detrás de su escritorio. En él colgó su aviso enmarcado de intención testamentaria revisada, y debajo de él, su libro de visitas del Día de Acción de Gracias. La tarjeta nunca perteneció aquí. Ella no lo había salvado. Ella no lo había escaneado. Lo había destrozado como un documento que no había cumplido con su estándar de propósito. Su teléfono zumbó suavemente, un número desconocido, sin mensaje, solo una vista previa de banner, actualización de nominación al Consejo Estatal de Advocación de Ancianos de California. Ella hizo clic. Ruth Langley ha sido nominada para el premio a nivel estatal en liderazgo de derechos de los anticios. Confirmación formal pendiente. Ella parpadeó, luego sonrió. No del amable gente toma fotos, sino del tipo que sientes en tus costillas. El reconocimiento no era el objetivo, pero fue el eco que nunca pensó que escucharía. Ella dejó su té y susurró en voz alta, el papel no significa presencia y el silencio no significa perdón. Luego buscó su bolígrafo, no para volver a escribir, sino para escribir hacia adelante. Los aplausos se habían calmado, pero Ruth todavía no se había movido. Su nombre fue cosido en la placa en letras limpias serif, Excelencia Estatal en Justicia Anciana. Ruth Langley. Acababa de salir del escenario. Sus manos todavía temblaban ligeramente, no por los nervios, sino por el peso de la supervivencia reconocida en voz alta. Mientras caminaba de regreso a su asiento, una mujer de unos 60 años extendió la mano y tocó su antebrazo suavemente. Nos diste palabras que no sabíamos que se nos permitía decir. Ruth sonrió suavemente. Entonces dígalos tan fuerte como necesite. De vuelta a casa, su vestíbulo olía a esmalte de madera de lavanda y aceite de limón. Lidia había refrescado la casa mientras ella había ido, colocando una nota en el mostrador de la cocina, no solo mereces la paz, la construiste. Orgulloso no comienza a cubrirlo. Él. Ruth exhaló profundamente, estableciendo el premio al lado del libro de visitas en su mesa de comedor. El sol golpeó el borde de la placa de oro en el ángulo correcto, arrojando un brillo cálido sobre la pared cercana donde el aviso enmarcado de la intención testamentaria revisada todavía colgaba, todavía intacta, aún invicta. 2 días después, Vanessa envió un correo electrónico de una revista legal. Línea de asunto, su archivo de caso ahora es un estudio de caso. El cuerpo del mensaje era conciso. El viaje patrimonial de Ruth y las respuestas legales al abuso familiar se han aceptado como plan de estudios en 3 escuelas de derecho regionales. El módulo se titula Legacy Iriten, Autonomy sobre la herencia. Sin drama, sin enfrentamiento de la corte, solo decisiones estructuradas. Página tras página de cláusulas protectoras unidas como una colcha. Deliberado, cálido, impenetrable. Esa misma semana, Ruth fue invitado a dirigir un círculo de tutoría a través de un bufete de abogados sin fines de lucro centrado en la defensa de los ancianos. La mayoría de las mujeres eran de su edad o mayores. Algunos tuvieron hijos. Algunos no lo hicieron. Todas ellas tenían historias que les habían dicho que no llamara abuso porque los moretones no eran visibles.
Ruth comenzó la primera sesión de la forma en que había ensayado: no soy abogado. Soy una mujer que decidió que su firma era más fuerte que su voz. Luego les mostró cómo hacer que el suyo también sea permanente. Vanessa la conoció el viernes siguiente para finalizar lo que llamaron el anexo de cierre. Revisaron la pieza de confianza por pieza. Las nuevas cláusulas incluyeron 2 becas comunitarias, una para mujeres mayores de 60 años que regresan a la educación y otra para los sobrevivientes de negligencia de ancianos que persiguen carreras en derecho o medicina. Se agregó un fondo de directiva médica, asegurando que ninguna mujer en el círculo de Ruth se enfrentara al silencio mientras estaba dolorido. Y finalmente, la cláusula favorita de Ruth, la restricción de la línea de sangre, se había eliminado por completo. Cualquiera que herede algo de mí debe demostrar cuidado, presencia y protección, dijo Ruth, con voz estable. La biología no tiene derecho. El comportamiento sí. Vanessa asintió. Y Jordan, eliminado de todo el acceso de sobrevivientes. Sin lagunas, ni siquiera un susurro de derecho. Se sentaron en silencio un latido por más tiempo. Entonces Ruth sacó una pluma delgada de su bolso. No es su habitual azul marino, pero uno que había guardado para este momento. Tinta de oro, gruesa, permanente, elegida. Ella firmó la revisión final con un solo golpe que brillaba. Vanessa selló el documento. No queda nada que tomar. Más tarde esa noche, Ruth se sentó en el porche debajo de un cielo tranquilo, la brisa suave y sin intrusiva. Miró sobre su jardín donde las hierbas de invierno comenzaban a secarse. Sabio, Rosemary, el fuerte rastro de tiempo colgando en el aire. Pensó en lo que le había significado el legado hace un año: sangre, vínculos, tradición. Ahora, Legacy era una mujer en Oregon que le envió un correo electrónico diciendo: B2PSA. Reescribí mi voluntad. Gracias. Legacy fue un estudiante de Derecho de segundo año, citando la cláusula de vídeo de Ruth en un debate de clase. Legacy era una enfermera de hospicio que tenía su premio y lloraba en la audiencia. Ruth tiró de la manta más fuerte alrededor de sus hombros, el corazón estable. Ella no había repudiado a Jordan. Ella lo había documentado. En el interior, su impresora zumbó en silencio. Se había enviado una nueva copia de la confianza final, no porque la necesitara, sino porque merecía ser archivada con gracia. Lo deslizó en una nueva carpeta etiquetada en oro suave, final, lleno, gratis. El cursor se cernía sobre el nombre del archivo: Metraje de Acción de Gracias 2023 MOB. Los dedos de Ruth dudaron en el trackpad, no por el miedo, sino por el cálculo. Había esperado casi un año para abrir el archivo. Vanessa había insistido en que no necesitaba hacerlo. Lydia se había ofrecido a eliminarlo, pero Ruth había dicho: todavía no. Ahora era todavía. Ella hace doble clic. La calidad del vídeo era pobre. La cámara apuntaba hacia la mesa del comedor y había sido recortada debajo del arco. La música era perfecta, pero la visual era borrosa, como una vieja película de prueba. La risa de un niño, el tintineo de cubiertos y su voz solicitan más papas. La tensión luego aumentó, y Cara dijo: no aquí, ya que la voz de Jordan se elevó, quebradiza y perforando. Y de repente su cuerpo se sacudió en la pantalla. El sonido de la bofetada era hueco y plano, como alguien golpeando una palma abierta contra una mesa. Ella giró la cabeza. Ella no gritó ni lloró. Ruth luego lo presenció en tiempo real y en la grabación. Una sonrisa media de medio segundo, delicadamente curvada, controlada e inconfundible. Ella tomó una captura de pantalla, congeló el marco y detuvo el vídeo. Después de eso, ella giró su impresora. Ella fue por papel mate blanco y negro. Cortó los bordes de la imagen tal como apareció y la colocó en un marco plateado. Líneas simples y claridad, nada lujoso. Ella agregó: el día que lo perdió todo, debajo del con tinta azul. Fue lo último que vería cualquier visitante antes de irse y lo primero que vería cuando se fue, por lo que lo puso en el estante del pasillo frente a su puerta. Ruth hizo clic en su archivo de propiedad protegida en su computadora portátil esa noche. Final carta, para leer solo a mi muerte, fue el título de un nuevo documento que estaba esperando. Antes de firmar, lo leyó nuevamente. A aquellos que asumieron que permanecería en silencio, vieron mi edad y asumió el cumplimiento. Pensaste que tenías permiso cuando ingenio se sed mi afecto. Describiste mi tranquilidad como aquiescence después de verla. Sin embargo, nunca me quedé callado. Estaba construyendo. Hablaste más fuerte. Llegué mi firma. Golpeaste. Tomé notice. Lo pasaste por alto. Hice una grabación. Cuando destruyes algo que no se puede reparar, nunca te perdonaré. Sin embargo, me alivio de la carga de esperar que hable. Tu herencia no es mi legado. Y es mi independencia. Ruth Langley Fermanti. Lo subió a la carpeta de confianza privada: carta para el cierre, no contacta después de guardarla y cifrarla.
Unas semanas más tarde, Ruth recibió una invitación para hablar en una institución cercana en un formato de estilo TED como parte de su programa de políticas públicas y justicia. Tenía un solo collar en su garganta, su cabello se ataba perfectamente y una chaqueta azul con gemelos dorados. Nada lujoso, solo estar allí. Entró en el escenario lenta y metódicamente, como si supiera que el ritmo no era renuencia. El poder era el problema. Cuando el silencio es una estrategia, las herramientas legales para los sobrevivientes de abuso familiar era el título de su presentación. Sin levantar la voz, ella habló claramente. Ella describió el precio de ser cortés, el peligro de esperar en el momento ideal y el engaño de la lealtad cuando la sangre se usa como palanca. Luego se detuvo, cerca de la conclusión. La supervivencia no siempre es ruidosa, afirmó. A veces es una firma garabateada con una mano temblorosa que, sin embargo, se pone de pie más alto que la persona que te atacó y otras veces es legítimo. Ruth no se inclinó cuando el salón estalló en vítores. Ella simplemente asintió antes de dejar el escenario y en un tipo diferente de tranquilo. De vuelta en casa esa noche, hizo una sola llamada y su teléfono se iluminó una vez. Jordan. Solo el nombre, sin texto, sin correo de voz y luego tranquilo. Con un cofre transparente y una respiración constante, cerró su teléfono, bloqueó el número y se dirigió a la cama. Ahora las cortinas nunca fueron cerradas. Los pisos de madera dura de Ruth estaban bañados a la luz del sol como si estuviera destinado a estar allí, calentando los rincones y grietas pacíficas que antes habían estado oscurecidas. Más que nunca, la casa, su vivienda, se sintió más fuerte y suave. Un refugio, no una fortaleza. Fue fundado en Bordes, no porque estuviera repleto de linaje. Fotografías de las damas en los escalones del tribunal, los destinatarios de becas agarrando enormes cheques y la propia Ruth sentada junto a una plataforma, a mitad de voz, la reclamación a mitad de la reclamación, fueron las únicas imágenes en el manto en lugar de las fotografías familiares. Examinó las solicitudes de subvenciones de mujeres, algunas con puños o moretones de herencia, por las noches y pasó sus mañanas con crucigramas y té de limón. Ella leyó cada uno. La fundación se ha expandido rápidamente. El fondo de la cláusula Langley se llamó porque la frase Ruth había agregado a su fideicomiso, que dice, la protección se obtiene, no se presume, en lugar de por sus riquezas. Cada receptor poseía una goma facial. Ahora tendrían apoyo legal. Una vez más, la mesa del comedor se utilizó para la planificación de la mesa redonda con asistentes legales, activistas y sobrevivientes que ahora eran donantes de becas, en lugar de vacaciones tensas. Ruth simplemente dio un consejo en forma de frases bien elegidas y pausas bien duras, y Lydia ahora manejó la mayoría de las operaciones. Hasta que no lo hizo, su salud se mantuvo estable y respetable. La última caída no fue espectacular, era simplemente el consejo de un médico que ya sospechaba y un sutil cansancio en sus huesos. Ruth declinó ser ingresado en el hospital. Ella había creado esta existencia. Ella lo terminaría aquí. Ella solicitó que Beverly recupere la unidad flash desde la caja fuerte que es incomodar. Incluyó su testamento final, que fue grabado en vídeo, notariado, fechado, sellado e inmutable. Con las flores en plena floración fuera de la ventana, Ruth tomó un asiento más en su silla de lectura. Se estabilizó pasando un dedo sobre el borde tallado de la mesa lateral, luego hizo un gesto a Beverly para obtener el registro. Esto indica que morí seguro si estás mirando. Esperar a alguien que ya había tomado la decisión de cambiar fue el peor error que cometí. Sin embargo, no permanecí en ese error. Actualicé la documentación. Reemplacé las cerraduras. Alteré la conclusión. No necesita permiso para protegerse de la grosería, las señoras que ven esto. La documentación es necesaria. También espero haberte dado muchos de ambos. Tómese un momento, hijo mío, si alguna vez ves esto. No importa. No lo harás. Mi legado digital no te incluyó. Gracias a todos los que realmente me amaron. Disfrute de la canción. 2 días después, con un chal de seda cubierto suavemente sobre sus hombros, falleció en silencio. En la otra habitación, Nat King Cole está jugando en silencio. Ella, Nina, Kerel King y los Supremes estaban en una pelista de reproducción reorganizada, no hubo elogios ni declaraciones funerarias. Una pequeña pintura enmarcada en la esquina de la habitación también presenta la sonrisa de Ruth, inmortalizada en blanco y negro con las palabras serenas e inquebrantables, el día que perdió todo. Sin reclamos disputados o desafíos legales, Vanessa presentó la transferencia final del patrimonio. Fue la política, no la mezquindad, lo que mantuvo a Jordan en la oscuridad. Su nombre no figuraba en el certificado de defunción. Sin autoridad de entierro, sin cláusula de sobrevivientes y sin derechos del ejecutor. Había sido redactado racionalmente, no por ira. Una vez se le había requerido que Ruth estableciera daños por el sistema. Ella lo había hecho. Ahora demostró su seguridad.
La casa nunca fue puesta a la venta. Con una placa afuera que decía, en memoria de todas las mujeres a las que se les dijo que se callaran y que en su lugar se presentaron, se transformó en la sede del fondo de la cláusula Langley. El libro de visitas estaba abierto por dentro. Sus páginas estaban llenas de nuevos nombres, voluntarios, personal y familia seleccionada. El área vacante que permaneció en las primeras páginas nunca fue cuestionada. En el pasado, Ruth había pensado que la familia era heredada. Ella falleció con conocimiento.